Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Voy a compartirles una reflexión acerca de la obra de Torri, esto en el marco del 50 aniversario de su fallecimiento. Lo voy a leer. Décadas antes de que la literatura latinoamericana se llenara de antologías del cuento mínimo, de la microficción y de los relatos súbitos, Julio Torri, miembro del Círculo de los Ateneístas, hacía circular en 1917, mismo año en que la firma de la Constitución mexicana no evitó la continuidad de los balazos, el libro Ensayos y Poemas, que en realidad no contenía ni lo uno ni lo otro, sino textos híbridos, textos breves que lindan géneros distintos, ensayos cortos que se acercan a la poesía en prosa, poemas en prosa que recurren a la reflexión sobre una idea, ensayos que también pueden ser cuentos o imaginaciones fantásticas o incursiones en la ciencia ficción. Excepto por su brevedad, es imposible extraer características comunes de estos textos. Fue difícil para la crítica en el México de 1910 la comprensión de esta obra, pues estaba acostumbrada a la tendencia modernista. 20 años después comienzan a darse reseñas positivas. Allí sí hubo un entusiasmo por su novedad, por su frescura, por su espontaneidad. Parece que con el paso del tiempo la obra se abrió a la comprensión y así en los años 60 algunas reseñas, por ejemplo como la de Huberto Batis, se refieren a esta preparación de los lectores hacia una comprensión de la obra de Torri, como si realmente el escritor se hubiese adelantado a su tiempo y la propuesta cobrase sentido con el paso de los años. Otro punto interesante son las relaciones con la obra de otros escritores, por ejemplo con Jorge Luis Borges, por su incursión en lo fantástico. Y bueno, su heredero natural aquí en México se habla de que es Juan José Arreola. También se habla de la influencia que ha tenido en Augusto Monterroso por la imaginación y la brevedad. Torri trata temas variados y formas literarias distintas, va del aforismo al epigrama, del ensayo corto al cuento breve, con un abanico de temas que va desde la antigüedad clásica a la reminiscencia colonial, pasando por estampas que remiten al México revolucionario o reflexiones literarias en torno al acto de escribir, al escritor y a su entorno. La postura de Torri fue de un rechazo a la vana palabrería que cae en la tentación de abordar en su totalidad un tema, postura que reafirma en la característica principal de sus textos, la brevedad. Y cito una frase de él: el ensayo corto ahuyenta en nosotros la tentación de agotar el tema, de decirlo desatentadamente todo de una vez. Aprehender la fugacidad en el espacio breve, en la sugerencia, en la alusión, es posible en la obra de Torri. El poder evocador de la palabra puede captar lo esencial calando en la imaginación del lector. Lo fugaz y lo fragmentario se vuelven características a través de las cuales es posible conocer el mundo. Su obra sigue vigente y tiene este rasgo que antes se consideró novedoso, la libertad en la métrica. En la versificación de la poesía es una de sus apuestas innovadoras de sus poemas en prosa. Su sentido del humor, su desenfado al burlarse de casi todo, es otro de los rasgos de la prosa de Torri. Esa irreverencia abarca buena parte de las situaciones que normalmente son solemnes y que él pinta de tal modo que provoca la sonrisa cómplice del lector. Hay en su ironía una crítica a las formas, a la postura moral. Es bastante original el humor de Torri dentro de la literatura mexicana de la época que tiende a la solemnidad. Hoy podemos acercarnos a Torri dentro del canon de la minificción, entendiendo que sus textos tienen una complejidad en la que la brevedad, la precisión, el humor y la pluralidad de temas y de géneros la hacen mantenerse en la memoria viva de la literatura. Bueno, pues esto es todo. Ojalá que esto sea un estímulo para acercarlos a la lectura de la obra de este gran escritor mexicano. Muchas gracias.